arrastrando durante muchísimos años. Durante los últimos 30 años, los gremios magisteriales de Honduras han mantenido un clima de beligerancia contra los gobiernos, usando como motivo principal el incumplimiento de promesas salariales y laborales, utilizando paros cortos de 24 a 72 horas, al igual que huelgas prolongadas. Los gremios han podido mantener una alta capacidad de negociación, manteniendo el gobierno a la defensiva, aún dentro de un clima desfavorable en la opinión pública. Las respuestas del gobierno de turno han sido consistentes. Como primera medida, el gobierno de Honduras hace un llamado a la razón. Esto es lo que pasó este año. Primero ya hace un llamado a la razón el gobierno de Honduras, a la cordura, a través del Ministerio de Educación. Luego el Ministerio de Finanzas y el presidente de la República. En ese lado argumenta que no hay fondos para pagar lo que por ley se le debe a los maestros. Luego sigue una propuesta de los gremios que es rechazada para finalizar, en la cual se pierde un aumento salarial que no cumple con las promesas firmadas por un gobierno anterior, pero que ayuda a pacificar los ánimos y retornar a las aulas. Este proceso deja promesas incumplidas que son la semilla de futuros conflictos, como el que ya tenemos el día de hoy. Dentro de este escenario, los diarios y la opinión pública también han sido consistentes por 30 años. En encuestas informales, los padres de familia también hacen una crítica dura a los maestros por ser inconsecuentes con el bienestar de la juventud hondureña. Los editoriales condenan a los huelguistas y apoyan al gobierno por decir la cruda verdad, que no hay manera de pagar lo que se debe, por lo que los maestros tienen que conformarse con lo que se les puede ofrecer. Eso es lo que se da en la opinión pública. Pero en principio el problema de fondo es el pago de incrementos salariales, cuyo monto frecuentemente el gobierno no puede pagar, provocando una reacción negativa entre los gremios magisteriales. Sin embargo, como estamos viendo, la relación antagónica entre los gremios y el gobierno es más compleja y para su resolución requiere una variedad de políticas y acciones de corto y largo plazo. Es decir, el gobierno asume compromisos monetarios que no puede cumplir solo para apaciguar las aguas, por así decirlo, y eso pues genera una crisis futura en el cual pues las personas del magisterio pues se ven obligadas a salir a las calles para que les cumplan lo que por ley les debe el compromiso que se tomó este gobierno o todos los gobiernos anteriores, y ya es incumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el gobierno no tiene la cara y no tiene la moral para tampoco exigir al magisterio que se cumplan los 200 días de clases, porque es una problemática que ellos mismos generan. Entonces, por un lado el gobierno no cumple y por otro lado el magisterio se ve obligado a ir a la calle y no se cumplen los 200 días de clase. Les vamos a dar aquí algunas cifras para que tengan una idea de los días de clase que hay en algunos países en comparación con Honduras y cuántos días de clase se han cumplido en Honduras en los últimos años, que sabemos que el mínimo deben ser 200. Pero primero vamos a ver una nota que tenemos preparada sobre lo que nos estaba comentando. Ahora este proyecto de decreto que se sometió al Congreso Nacional para que sea aprobado, que es sobre la desindexación. Veremos esta nota que estaba preparada por Franz Rivera y hablaremos al respecto al regresar. Al estilo de este Congreso Nacional dirigido por Juan Orlando Hernández y con lineamientos enviados desde Casa de Gobierno, ha llegado a la Secretaría del Poder Legislativo la iniciativa de ley para la indexación de los estatutos del salario mínimo, por lo que no se duda que la misma se apruebe cuanto antes ante la urgencia del presidente de la República. Entiendo que ya en Secretaría han venido dos proyectos de decreto del Poder Ejecutivo. Vamos a conocerlos en este momento en el seno de los jefes de bancada. Yo entendería que uno de ellos es este proyecto de decreto que cerraría el salario mínimo de otros instrumentos de contratación colectiva y estatuto. Los diputados parecen decididos a eliminar este privilegio otorgado a los educadores del país cuando se aprobó el Estatuto del Docente, por lo que aseguran que no importa que se vayan a las calles, ya que las finanzas del país no soportan más incrementos en los salarios. El salario mínimo no se ha declarado porque precisamente la indexación y el impacto que significa eso. Además, yo creo que la indexación ya cumplió un papel, haber elevado el nivel de los salarios de los maestros a niveles ya adecuados a su función. Y la indexación, en caso que no se elimine, pues tiene otro problema, que usted no le puede ajustar a los obreros. Aseguran que con la desindexación de los estatutos del salario mínimo, el Estado se estará ahorrando varios millones de lempiras, los cuales deben ser bien invertidos. Aseguran además que no los intimidan las presiones del gremio magisterial, ya que por todo se van a las calles. El país definitivamente no aguanta. Yo creo que hay tantos sectores que necesitan en este momento la alimentación de sus ingresos por razones de salud, por razones de educación,
pero los maestros tienen privilegios, tienen otra clase de privilegios. Para los parlamentarios, el mantener incluidos a los maestros en el aumento al salario mínimo produce inequidad, ya que los consideran un grupo privilegiado del país porque no pagan impuestos. Frank Schubera. Bueno, el proyecto de decreto dice así, son 3 artículos. El artículo 1 dice literalmente interpretar el artículo 1 de la Ley del Salario Mínimo creada mediante decreto 103 del Congreso Nacional de la República de fecha 20 de enero de 1971, el cual deberá leerse así. Artículo 1. La presente ley tiene como finalidad única y esencialmente determinar los procedimientos para la aplicación del salario mínimo y los órganos encargados de su establecimiento, vigilancia, control y cumplimiento. Sus disposiciones son de orden público y aplicación general exclusivamente para trabajadores y patronos, tanto del sector público y privado, que por la naturaleza del salario, el mismo sea menor al mínimo establece esta ley. El salario mínimo fijado no deberá ser utilizado como referencia para la aplicación u otorgamiento de aumentos salariales contemplados en leyes especiales o estatutos profesionales. Y el artículo 2 dice, quedan derogadas todas aquellas disposiciones contenidas en leyes especiales y estatutos que contravenga la presente interpretación. Y el artículo 3 dice, el presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario de la Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central. Bueno, es decir, que todos estos aumentos de salario mínimo que se van a dar, no van a entonces a entrar en la categoría para la indexación, especialmente con lo que es con los maestros. Esto es pues otro golpe que se le da económico al magisterio. Y no solo el magisterio, mire, aquí hay una situación muy clara, un objetivo muy claro, y es que se quiere también dividir a la clase trabajadora del país con esta situación. Lo que quieren es decirle al trabajador, a los demás compañeros trabajadores, decirle, mire, por los docentes no les aumentamos a ustedes, ¿verdad? Y por lo tanto desmárquense de ellos, divídanse de ellos y a ustedes les vamos a dar lo que les corresponde, pero hay que dejarlos fuera a ellos. Entonces, y que las centrales obreras entren a negociar este tipo de cosas, y esto lógicamente va a traer división, y eso es lo que se pretende pues de un gobierno de la oligarquía. Eso es lo que se pretende, tratar de dividir a la clase trabajadora. Yo creo que esta situación la estamos viviendo desde el año pasado, cuando se dio lo del golpe de Estado, ¿verdad? Porque la idea es, pues, más que todo, golpear a la clase trabajadora y dividirnos para ser más débiles. Yo creo que esta situación es lo que estamos viviendo con lo que es el congelamiento y cercenar prácticamente la escala salarial del Estatuto del Docente hondureño. Y lo irónico del asunto es que en los considerandos de este decreto, uno de ellos dice que el humanismo cristiano es uno de los principios fundamentales que rigen en el actual gobierno, donde el elemento fundamental es el ser humano y por tanto su bienestar, en donde a su vez con responsabilidad se recoge el sentir de las organizaciones sociales, como ser las centrales obreras, quien día a día bregan y pregonan por la estabilidad y bienestar social del obrero hondureño. O sea que hicieron este decreto considerando el humanismo cristiano. Bueno, ese es totalmente paradójico, ¿va? Porque aquí están golpeando a la clase trabajadora, al humano, en este caso a los maestros, a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes, a todos nos llevan de encuentro en esta situación, porque el magisterio al final tiene que reaccionar ante esta situación que estamos viviendo, porque nos están volviendo atrás. Mire, el estatuto se aprueba en el 97 y nos están volviendo allá. Nos están volviendo atrás porque prácticamente nos dejan sin estatuto, ahogar el artículo 49. ¿Por qué? Porque después nos van a mandar a que cada año hay que ir a las calles nuevamente para volver a negociar un aumento a la hora clase. ¿En base a qué? Al índice de inflación, que es manipulado por el mismo Banco Central. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces nosotros no sentimos como que el gobierno esté interesado en la educación del país. Sí. ¿Verdad? Cuando solo el presupuesto que dan para educación, solo lo presupuestan más que todo para salarios de los docentes y no para la infraestructura de los mismos. No hay infraestructura, no hay lo que es capacitación, no hay también material didáctico. A veces este tipo de cosas nos hacen pensar a nosotros que los gobiernos no están interesados en que el hondureño mismo tenga desarrollo a través de la misma educación.
Bueno, si esta es una acción difícil, que desde hace 10 años se aprobó el Estatuto del Docente, el promedio de días de clase en Honduras en los últimos 10 años alcanza 125 días de clases en Honduras. En los últimos 10 años el promedio es 125. Es decir, 75 días menos del mínimo de clases. Vemos aquí, por ejemplo, tengo aquí una pequeña gráfica, no sé si se alcanzará a ver. Dice, por ejemplo, Japón tiene 240 días de clases. Estados Unidos tiene 220 días de clases. Haití tiene 220 días de clases. Alemania 210, Italia 204, Canadá 195, Argentina 180. Y Honduras en los últimos 10 años se ha quedado rezagado con 125 días de clases. Ya hemos expuesto cuáles son las razones. En su mayoría son incumplimientos del gobierno, porque se comprometen a cosas que no pueden cumplir, ya sea por temor a pensar, por ejemplo, en las próximas elecciones y decir el magisterio es una fuerza beligerante en el país y entonces no nos conviene pues estar mal con ellos, entonces aceptan a veces cosas que no se pueden pagar, o si no lo firman para futuro y decir como le dejo este problema al próximo gobierno, y se va creando una crisis y se va haciendo pues una cadena interminable, ¿verdad? Una espiral interminable. Aquí tenemos otra gráfica. Este es sobre el índice de la hora de clase versus la inflación y el número de días de clases por año. Por ejemplo, aquí tenemos en el 2000 se dieron 150 días de clase, en el 2001 solo se dieron 121 días, en el 2002 132 días, en el 2003 114, en el 2004 118 días de clase, el 2005 101 días de clase, en el 2006 solo se dieron 86 días de clase, en el 2007 163, en el 2008 140. Todavía no tienen las cifras del 2009 y 2010, pero sabemos que la tendencia es que todavía no se cumplen los 200 días de clase. Al principio el valor de la hora clase era mayor a la inflación, pero a partir, como vemos desde aquí, desde el 2005, el valor de la hora clase ha descendido y la inflación ha subido. Es decir, que el valor adquisitivo o el valor que tiene la hora clase ya es insuficiente, ya que le supera la inflación. Es por ello que la situación de los profesores es muy difícil. El impacto total es de 7.212.000 lempiras. Entonces, esta es una situación trágica porque ya de aquí a 10 años que no se han cumplido los 200 días de clase, pues hay muchos estudiantes que han ido avanzando y al llegar a la universidad pues no gozan de la calidad educativa que deberían de tener debido a esta problemática que hay, porque hemos tenido la falta de un gobierno que tenga pues sea serio y ponga cara a la situación y se comprometa si compromete algo, que se cumpla lo que se comprometió y que no se comprometa a cosas que no se pueden cumplir. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Al volver continuaremos abordando esta situación y veremos cuál es la percepción de los profesores sobre esta situación, que no se cumplen los 200 días de clase, y eso pues genera pues malestar dentro de los padres de familia. Y también analizaremos algunos años en los cuales los motivos que se han dado por los cuales se han hecho estos paros de educación en Honduras. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Para darle otra vista a su casa, puede ir a Value Center, donde encontrará todo para su cocina. De turno han sido consistentes. Como primera medida, el gobierno de Honduras hace un llamado a la razón. Esto es lo que pasó este año. Primero hace un llamado a la razón el gobierno de Honduras, a la cordura, a través del Ministerio de Educación. Luego el Ministerio de Finanzas y el presidente de la República. En ese lado argumenta que no hay fondos para pagar lo que por ley se le debe a los maestros. Luego sigue una propuesta de los gremios que es rechazada para finalizar, en la cual se pierde un aumento salarial que no cumple con las promesas firmadas por un gobierno anterior, pero que ayuda a pacificar los ánimos y retornar a las aulas. Este proceso de aumentos salariales, cuyo monto frecuentemente el gobierno no puede pagar, provocando una reacción negativa entre los gremios magisteriales. Sin embargo, como estamos viendo, la relación antagónica entre los gremios y el gobierno es más compleja y para su resolución requiere una variedad de políticas y acciones de corto y largo plazo. Es decir,
el gobierno asume compromisos monetarios que no puede cumplir, solo para apaciguar las aguas, por así decirlo, y eso pues genera una crisis futura en el cual pues las personas del magisterio pues se ven obligadas a salir a las calles para que les cumplan lo que por ley les debe el compromiso que se tomó este gobierno o todos los gobiernos anteriores, y ya es incumplir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el gobierno no tiene la cara y no tiene la moral para tampoco exigir al magisterio que se cumplan los 200 días de clases, porque es una problemática que ellos mismos generan. Entonces, por un lado el gobierno no cumple y por otro lado el magisterio se ve obligado a ir a la calle y no se cumplen los 200 días de clases. Les vamos a dar aquí algunas cifras para que tengan eso. Deja promesas incumplidas, que son la semilla de futuros conflictos, como que ya tenemos el día de hoy. Dentro de este escenario, los diarios y la opinión pública también han sido consistentes por 30 años. En encuestas informales, los padres de familia también hacen una crítica dura a los maestros por ser inconsecuentes con el bienestar de la juventud hondureña. Los editoriales condenan a los huelguistas y apoyan al gobierno por decir la cruda verdad, que no hay manera de pagar lo que se debe, por lo que los maestros tienen que conformarse con lo que se les puede ofrecer. Eso es lo que se da en la opinión pública. Pero en principio el problema de fondo es el pago de arrastrando durante muchísimos años. Durante los últimos 30 años, los gremios magisteriales de Honduras han mantenido un clima de beligerancia contra los gobiernos, usando como motivo principal el incumplimiento de promesas salariales y laborales, utilizando paros cortos de 24 a 72 horas, al igual que huelgas prolongadas. Los gremios han podido mantener una alta capacidad de negociación, manteniendo el gobierno a la defensiva, aún dentro de un clima desfavorable en la opinión pública. Las respuestas del gobierno